Hola, bienvenidos nuevamente a esta sección. Recordando, pertenezco a la Universidad de Ingeniería Educativa. Estoy estudiando la maestría en Ciencias de la Actividad Física. Esta presentación pertenece a la asignatura de Sistema Neuromuscular, Neuroinmune Endocrino, impartida por el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Mi nombre es Alfredo Cruz Morales. Resido en la ciudad de Puebla, Puebla. Y hoy es 26 de enero del 2025. Y el día de hoy vamos a hablar sobre eh, nuestro último artículo de la asignatura y lleva por nombre Endocrine Response of the Stress System to the Different Type of Exercise. Básicamente, respuestas endocrinas, las respuestas del sistema endocrino a los diferentes tipos de ejercicio. Y pues bien, este artículo se basa principalmente en tres tipos de ejercicio: el ejercicio aeróbico, el ejercicio tipo HIIT y el ejercicio contra resistencia. Ahora bien, en primera instancia hay que recordar eh, cómo funciona o principalmente qué es el eje hipotálamo pituitario adrenal. El eje pituitario adrenal es un sistema complejo que regula la respuesta del cuerpo al estrés, la ansiedad y a otras situaciones que requieran una respuesta adaptativa. ¿Qué quiere decir? Este eje ordonal va a producir respuestas al- a los, a las condiciones a las que yo me esté eh, pues exponiendo, ¿vale? Pueden ser positivas como negativas, y esto va a depender enteramente del tiempo al que esté yo expuesto y de la intensidad del agente. ¿Cómo está conformando este eje? Está conformado principalmente por el hipotálamo, que es una región del cerebro que actúa como centro de control para el eje, produce hormonas que estimulan o inhiben la secreción de hormonas por parte de la hipófisis. La hipófisis es una glándula endocrina que se encuentra en la base del cerebro. Produce hormonas que estimulan o inhiben la secreción de hormonas por parte de las glándulas adrenales. Y las glándulas adrenales son dos glándulas endocrinas que se encuentran en la parte superior de los riñones. Producen hormonas como el cortisol, la adrenalina, en respuesta a la estimulación del eje. Cuando el cuerpo percibe una amenaza o un desafío, el hipotálamo libera hormonas que estimulan la secreción de hormonas por parte de la hipófisis. La hipófisis, a su vez, libera hormonas que estimulan la secreción de hormonas por parte de las glándulas adrenales. Las glándulas adrenales producen cortisol y adrenalina que ayudan al cuerpo a responder al estrés. Básicamente todo inicia desde el cerebro, donde, como bien dice la diapositiva, el hipotálamo, ante un estímulo, produce hormonas que estimulan la secreción por parte de la siguiente parte, que es la hipófisis o la glándula pituitaria. La hipófisis, a su vez, segrega hormonas que dan parte a la activación de las glándulas adrenales. Ahora bien, existen respuestas agudas y respuestas crónicas al ejercicio. Eh, y principalmente, pues, depende, ¿cómo se llama? Pues depende de la cantidad que nos estemos exponiendo a los ejercicios, ¿vale? Una respuesta aguda, aquí puse varios ejemplos del eje hipotálamo adrenal, hipotálamo pituitario adrenal, podría ser, por ejemplo, durante el ejercicio intenso, cuando durante un sprint, el eje se activa, libera cortisol y adrenalina para aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la liberación de glucosa. En otro ejemplo, durante una emergencia médica, es una situación de emergencia, también se activa el eje para liberar cortisol y adrenalina, lo que ayuda a aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial y a reducir el dolor y la inflamación. Finalmente, frente a un examen de alguna materia, el eje puede activarse liberando cortisol y adrenalina, lo que puede ayudar a aumentar la alerta y la concentración. O sea, básicamente y a diferentes niveles, nuestro eje HPA tiene diferentes funciones. En una situación crónica, podríamos dar los siguientes ejemplos. Una situación de estrés laboral puede provocar una respuesta crónica del eje, lo que puede llevar a un aumento sostenido de los niveles de cortisol, lo que puede tener efectos negativos en la salud, como la ganancia de peso, la hipertensión y la diabetes. O también
hay un síndrome que se conoce como el síndrome de Cushing, que da una apariencia medio robusta del torso de las personas, que también se produce principalmente por un estrés crónico. La depresión puede estar asociada con una respuesta también crónica del eje, lo que puede llevar a un aumento sostenido de los niveles de cortisol, lo que puede empeorar los síntomas de la depresión. Y por último, como por último ejemplo, un trastorno de estrés postraumático puede estar asociado con una respuesta crónica del eje, lo que puede llevar a un aumento sostenido de los niveles que puede empeorar los síntomas. Ahora bien, el artículo también nos habla en un principio, de dos conceptos, la homeostasis y la aleostasis, ¿vale? La homeostasis es la manera o la capacidad que nuestro cuerpo tiene para mantenerse en un equilibrio. Esta homeostasis se refiere a la capacidad de mantener un equilibrio dentro del cuerpo con todo lo que lleva a sus sistemas, a pesar de los cambios que pudiera o de los factores, los estímulos externos. Y esta se logra a través de mecanismos de retroalimentación que regulan variables como la temperatura corporal, el pH de la sangre, la presión arterial y los niveles de glucosa. La alostasis, por otro lado, se enfoca en la capacidad del cuerpo para adaptarse a los cambios en el entorno y a mantener la estabilidad de la modificación de los parámetros homeostáticos. En otras palabras, la alostasis permite que el cuerpo se adapte a las demandas cambiantes del entorno mediante la reconfiguración de los mecanismos homeostáticos. ¿Qué quiere decir? Básicamente que de nuestro cuerpo, pongámoslo en un ejemplo, volvamos al ejemplo del sprint de los 100 metros. En una primera instancia, que yo no corro, si yo soy una persona que solo se dedica al entrenamiento de fuerza, yo no corro, de repente quiero hacer un sprint de 100 metros, muy probablemente al terminar ese sprint, mi frecuencia cardíaca va a estar por las nubes, quizás llegando a topar mi frecuencia cardíaca máxima, quizás en un 90, entre un 85 y un 90%. Pero la homeostasis va a hacer que mi cuerpo regrese en ese momento pues a su frecuencia cardíaca normal, me va a recuperar. Ahora, ¿qué significa la aleostasis? La aleostasis se va a desencadenar una vez que mi cuerpo se haya enfrentado durante múltiples situaciones al mismo estímulo y haya creado mecanismos de adaptación para ese mismo estímulo. ¿Qué quiere decir? Que si a lo mejor yo entreno para correr esos 100 metros, quizás mi sesión de entrenamiento número, digamos, por decir algo, número 20, mi frecuencia cardíaca en esos 100 metros ya no se va a ir al máximo o al 85-90%, y ya va a representar a lo mejor un 60 o un 65%. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya, ya puso en juego esos mecanismos que llevaron a que mi homeostasis tenga una mayor, pues que mi homeostasis sea mayor. O sea, si mi punto de equilibrio era aquí, ya no va a ser aquí, ahora va a ser aquí. Ahora, cosa contraria también puede suceder y ese tiene otro nombre, sinceramente no recuerdo cómo se llama, pero si mi homeostasis está aquí, también puede bajar. Entonces, hay que tener cuidado ahí, ¿vale? Recordemos el sistema nervioso central, ¿sale? Que está conformado por el cerebro, el mesencéfalo, el puente de Valorio, el bulbo raquídeo y el cerebelo. Y nuestro sistema nervioso periférico, que pues básicamente tiene pues toda la médula espinal, ¿vale? Ahora bien, recordando eh, al eje, el eje pues hipotálamo pituitario adrenal va a tener tanto respuestas del sistema simpático y del sistema parasimpático. Y básicamente uno regula al otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, el sistema parasimpático me hace, por decir algo, contraer la vejiga, el sistema simpático me hace relajar la vejiga. Si el sistema parasimpático me hace contraer mis pupilas, el sistema simpático me hace dilatar las pupilas, ¿vale? Ahora bien, entrando más de lleno en el artículo, pues este nos menciona que se basaron principalmente en tres tipos de ejercicios. El aeróbico o endurance, como ellos le llaman, el HIIT o que pues propiamente es High Intensity Interval Exercise,
y el ejercicio contra resistencia, o pues también se le conoce como anaeróbico, que es el que principalmente conocemos como el ejercicio de pesas, ¿vale? El ejercicio aeróbico es el tipo de ejercicio más estudiado, implica grandes grupos musculares y depende principalmente del metabolismo oxígeno dependiente. Su duración varía desde unos minutos hasta varias horas y está relacionada inversamente con la intensidad del ejercicio. El ejercicio HIIT es un tipo de ejercicio que combina aeróbico y alta intensidad. Implica intervalos cortos de ejercicio de alta intensidad seguidos de periodos de recuperación. Es menos tiempo consumidor que el ejercicio de aeróbico e induce adaptaciones similares. El ejercicio contra resistencia implica entrenamiento contra una carga externa como pesas o máquinas. La intensidad del ejercicio de resistencia se determina por la carga que se puede levantar o mover solo una vez, o el 1 RM. Ahora bien, entrando de lleno, las respuestas del sistema a una sola sesión de ejercicio de aeróbico o al ejercicio aeróbico regular, ellos lo dividen en 4 puntos. Las respuestas del eje, hipotálamo pituitario adrenal, la respuesta de las catecolaminas, el rol de las citoquinas y la respuesta de la hormona del crecimiento y la prolactina, ¿vale? En los tres casos, pues vamos a mencionar esos 4 puntos. En primera instancia, recordemos para el ejercicio aeróbico estimula el eje, lo que resulta en un aumento en la secreción de cortisol y beta endorfina. La intensidad y la duración del ejercicio determinan la respuesta del eje al ejercicio aeróbico. El umbral mínimo de intensidad para un ejercicio aeróbico para estimular la respuesta del eje es del 60% del volumen de oxigenación máxima. Las catecolaminas, como la adrenalina y la noradrenalina, aumentan durante el ejercicio de aeróbico y regulan la producción de glucosa hepática y el metabolismo lipídico. La respuesta de las catecolaminas al ejercicio endurance depende de la intensidad y la duración del ejercicio. El rol de las citoquinas, la interleucina, es un mediador clave en la activación del eje durante el ejercicio. La IL-6 también estimula la secreción de hormona del crecimiento y la prolactina. La respuesta del eje a la IL-6 se adapta a la administración repetida de la IL-6. La hormona del crecimiento y la prolactina aumentan durante el ejercicio aeróbico. La respuesta de la hormona de crecimiento al ejercicio aeróbico no depende del ritmo diurno, que quiere decir que no depende principalmente si lo haces en la mañana, básicamente, o de las cuestiones con la luz. La respuesta de la hormona de crecimiento al ejercicio aeróbico puede ser menor que la inducida por la administración exógena de hormona liberadora de hormona de crecimiento. La respuesta de la prolactina al ejercicio aeróbico es menor que la inducida por otros estimuladores, como la hormona liberadora de la tirotropina o la metoclopramida. Ahora bien, las respuestas del sistema a una sola sesión de ejercicio de alta intensidad o ejercicio de alta intensidad regular, el eje una sola sesión de entrenamiento de este tipo puede aumentar la concentración de cortisol 30 minutos después del ejercicio. La concentración de cortisol puede mantenerse elevada durante varias horas después de un episodio de High Intensity Interval Exercise. El entrenamiento regular de este tipo de ejercicio puede reducir la concentración basal de cortisol y la respuesta del eje hipotálamo pituitario adrenal al ejercicio de alta intensidad puede variar dependiendo de factores como la condición física y el estado de salud. Las catecolaminas, el ejercicio de alta intensidad puede aumentar las concentraciones de epinefrina y norepinefrina en sangre. La respuesta de las catecolaminas al ejercicio de alta intensidad puede ser transitoria y regresar a los niveles basales en la primera hora después del ejercicio. El entrenamiento regular de alta intensidad puede reducir la respuesta de las catecolaminas. La respuesta de las catecolaminas al ejercicio de alta intensidad puede variar dependiendo de factores como la edad y el sexo. El rol de las citoquinas puede aumentar las concentraciones de citoquinas proinflamatorias. La respuesta de las citoquinas al ejercicio de alta intensidad puede ser seguida por un aumento de las citoquinas antiinflamatorias. La IL-6 puede estimular la secreción de glucocorticoides y catecolaminas. La respuesta de las citoquinas al ejercicio de alta intensidad puede variar dependiendo de factores como la condición física y el estado de salud. La, el ejercicio de alta intensidad puede aumentar la secreción de hormonas de crecimiento. La respuesta de la hormona de crecimiento al ejercicio de alta intensidad puede ser influenciada por factores como la edad y el sexo. Y el entrenamiento regular de alta intensidad puede reducir la respuesta de la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento puede ser inhibida por la secreción de glucocorticoides y somatostatina. Finalmente, las respuestas del sistema a una sola sesión de ejercicio de resistencia o el ejercicio de resistencia regular, recordemos el ejercicio anaeróbico, el ejercicio contra resistencias, el ejercicio de pesas. La respuesta del eje
depende de la intensidad y del volumen del ejercicio. Un solo episodio de ejercicio de resistencia puede aumentar la secreción de cortisol. El cortisol contribuye al remodelado muscular regulando el contenido de proteínas musculares. La respuesta del eje hipotálamo pituitario adrenal al ejercicio de resistencia puede variar dependiendo de factores como la condición física y el estado de salud. Las catecolaminas aumentan durante el ejercicio de resistencia. La respuesta de las catecolaminas al ejercicio de resistencia puede ser influenciada por factores como la edad, el sexo y el grado de obesidad. Las catecolaminas pueden tener un papel en la regulación de la lipólisis y el gasto energético. El rol de las citoquinas puede aumentar las concentraciones de citoquinas proinflamatorias. La respuesta de las citoquinas al ejercicio de resistencia puede variar dependiendo de factores como la intensidad y el volumen del ejercicio. Las citoquinas pueden tener un papel en la regulación de la inflamación y la reparación muscular. La hormona de crecimiento, el ejercicio de resistencia puede aumentar las concentraciones de hormona del crecimiento. La respuesta de la hormona de crecimiento al ejercicio de resistencia puede ser influenciada por factores como la intensidad y el volumen del ejercicio. La hormona de crecimiento puede tener un papel en la regulación del crecimiento y la reparación muscular. Ahora bien, en el apartado de discusión, los autores nos hacen ver que el ejercicio físico es esencial para mantener una buena salud, pero que muchas personas siguen llevando un estilo de vida sedentario. La inactividad física puede tener efectos negativos en todo el cuerpo. En este artículo se examinaron los efectos de los tres tipos de ejercicio y sus respuestas endócrinas relacionadas con el estrés. Recordando o haciendo pues sí, una pequeña condensación de todo lo que mencionamos. Ejercicio aeróbico, una sola sesión de entrenamiento de ejercicio aeróbico puede estimular el eje hipotálamo pituitario adrenal y aumentar la secreción de cortisol y hormona de crecimiento. El ejercicio aeróbico regular puede moderar la respuesta del eje y aumentar las concentraciones basales de cortisol y de hormona de crecimiento. El ejercicio de alta intensidad, una sola sesión puede estimular el eje y aumentar la secreción de cortisol, catecolaminas y hormona de crecimiento en personas sanas. En personas obesas, el ejercicio de alta intensidad puede disminuir la secreción de cortisol. El ejercicio de alta intensidad regular puede reducir la respuesta a las catecolaminas. Finalmente, en el ejercicio de resistencia contra resistencia, un solo episodio de ejercicio puede estimular moderadamente el eje y aumentar la secreción de catecolaminas. Y el ejercicio de resistencia regular no parece alterar la secreción basal de hormona de crecimiento o cortisol. Es importante recordar que pues diferentes tipos de entrenamiento eh, pues se van estructurando con diferentes tipos de objetivos y de esto dependerá lo que queremos, porque lo que queremos lograr, porque si recordamos la última diapositiva, pues básicamente pues el ejercicio de fuerza pues no me va a aumentar mis niveles de cortisol en sangre por lo que menciona el artículo, pero el ejercicio aeróbico y el ejercicio de alta intensidad regular sí lo va a hacer. Entonces, en esa cuestión, pues tengo que tener bien planteado y bien estructurado cómo lo voy a llevar a cabo durante mis sesiones de entrenamiento, cómo voy a estructurar esos entrenamientos para que no sea una cuestión que pues empeore mis resultados. Todos conocemos algún caso de gente que dice, yo no sé por qué no bajo de peso, si todos los días salgo a correr, salgo a caminar, hago mucho ejercicio y a final de cuentas no bajo de peso, no bajo de grasa, sigo igual. El ejercicio no me funciona. Pues esa gente no entiende, no se les ha explicado que es básicamente porque sus niveles de estrés pues, los tienen por los cielos, sus niveles de cortisol está completamente elevado y tampoco se dan cuenta. Yo lo explicaba en el podcast anterior. eh, Todo se basa o todos mis resultados se van a basar en la medida en la que yo encuentre el punto medio para hacerlo. En ese sentido, recordando la campana de Gauss, si yo hago demasiado ejercicio, no voy a lograr el objetivo que estoy buscando y posiblemente pues hasta puedo perjudicarlo. Y por el otro lado, si yo no hago lo suficiente, ¿sale? Pues tampoco voy a lograr resultados. Entonces, estas personas, pues generalmente eh, van a buscar hacer todo lo posible en el menor tiempo posible y a final de cuentas, pues no se trata de eso.
Por ahí el artículo mencionaba también que la mayoría de estas personas pues podrían caer en una hipercortisolemia, que pues, es básicamente que tu cortisol esté por los aires, y recordando el concepto en un principio de la alostasis, o sea, si mi cuerpo normalmente si mi cuerpo se está exponiendo a esos niveles de cortisol constantemente, mi cuerpo se va a regular para mantenerse en esos niveles de cortisol eh, pues el resto del tiempo. Entonces, ha sido un gusto compartir con ustedes esta información. Espero que haya sido de su agrado, ¿vale? Me despido y nos estamos viendo en otro artículo más.